que nos has dejado solos, dime, dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas irradiactivas? Dime, dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber dónde se encuentra toda la verdad. Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las almas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, Dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? dime, Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? dime, Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? dime, Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Ok, ¿qué ven ustedes en particular en esta canción que les acabo de presentar? ¿Qué peculiaridad encuentran ustedes en este video? Natalie dice la guerra, ¿sí? Parte de lo que presenta, pero ¿qué ven ustedes en este video? Que ustedes puedan analizar, que ustedes escucharon la letra del cantautor que expresaba, ¿qué encuentran ustedes? Que es como una oración, por así decirlo. Oscar, una oración, dice usted. Por ahí dice Oscar, una oración. Por acá, voy a leerles algunos mensajitos que tengo por acá. Dicen, vamos a ver, Rocío hace muchas preguntas. Karen dice reclamos y dudas. Pablo Andrés dice, ok, gracias Pablo Andrés. Patrick dice una interrogativa. Y ok. Y definitivamente son preguntas que se hacen, que se hace a través de esta canción. Normalmente la humanidad siempre se ha preguntado y siempre ha hecho la interrogante respecto al mal y al sufrimiento el sufrimiento del ser humano. Y eso es una interrogante que siempre se ha existido. ¿Por qué razón? Porque el ser humano normalmente siempre sufre en algún aspecto, y esta canción lo que refleja es prácticamente el preguntarle a Dios por qué del sufrimiento humano, por qué hay personas que están sufriendo y dónde está Él, que es el cuestionamiento que normalmente el ser humano se hace. Cuando sufre, lo primero que se pregunta es, bueno, si estoy sufriendo o si alguien está sufriendo, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Y es una de las interrogantes, como les comento, el ser humano siempre se hace y cuestiona a Dios. El punto es de que cuando al hombre o a la humanidad le va mal, normalmente quien tiene la culpa es Dios. Por esa razón es que se cuestiona y se le pregunta a él en dónde está en medio de esta situación. A esto nosotros lo conocemos como la teodicea. Es un punto en el cual vamos a hablar el día de hoy, el mal y el sufrimiento humano,
de la mano de la teodicea. Pero ¿qué es la teodicea? La teodicea es un argumento que se trata de dar respecto a poder, pues prácticamente argumentar acerca del mal y del sufrimiento del ser humano. Pero para que nosotros podamos entrar en contexto y podamos entender un poquito más acerca de lo que es la teodicea, vamos a leer un pequeño documento que les voy a colocar en Classroom, y al terminar de leer, pues quisiera saber las impresiones de ustedes de lo que acabamos de leer, para que ustedes entonces podamos entender la otra parte de la clase, en la que ya vamos a hacer una relación entre lo que es la teodicea y el mal y el sufrimiento del ser humano. Así que, por favor, les pido que me puedan indicar cuando ya esté el documento en Classroom, por favor. Ok, ¿ya les aparece? Puedo refrescar, pero todavía no, Oli. Ok, está bien, no hay pena. Por ahí Julio nos dice que sí, ¿verdad, Julio? Ok. Aparece Eric. Gracias, Patrick. Bien, entonces tomémonos unos 15, 20 minutos para poder leer, y de ahí socializamos la lectura, por favor. Ok. Ok, podemos encender nuestras cámaras, por favor. Patrick, ¿qué me podría decir usted de lo que acabamos de leer? Está licenciado. La verdad está interesante porque se explica bastante, en pocas palabras, cómo piensan las religiones acerca del mismo tema, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, lo último no me dejó muy claro en cuanto al cristianismo, lo que piensa, que dice que es una idea, que no es real. Eso me dejó un poco con duda. Pero sí, como le digo, creo que sí resume bastante las creencias menciona como 4 religiones sobre el mismo tema. Entonces, pues, si me pudiera ampliar un poco más sobre lo de la ciencia cristiana, se lo agradecería. Ok, la ciencia cristiana se toma como una secta. Entonces, esa secta presenta el hecho de considerar que no existe el sufrimiento humano. Por eso es de que para ellos lo ven únicamente como algo que es en parte imaginación del ser humano, pero pues todos nosotros conocemos y sabemos que el sufrimiento humano es una realidad. Entonces, esa secta desde esa perspectiva es como ellos lo ven. Entonces, para ellos no existe el sufrimiento humano, al igual que las otras religiones que usted compartía, el hinduismo, el budismo, igual no consideran
el sufrimiento humano, pero en realidad pues sí existe como tal un sufrimiento humano y de eso es que se habla el documento, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice Natalie, Harriet, de lo que usted lee. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Me pareció interesante cuando decía de que había una parte donde habían los niños, porque todo el mal no era mal, sino que era una parte de que faltaba todavía bien. Entonces ahí mencionaban a unos niños que nacían con problemas, pero que todavía no habían llegado a terminar su proceso y por eso es que incluían ese pedazo. Entonces me pareció así como, ok, uno al final es como las otras clases que uno define si está bien o mal. Ok, gracias Natalie. Londi, ¿qué me puede decir usted acerca de la lectura? Bueno, a mí, ¿sí me escucha? Sí lo escuchó. Bueno, a mí la verdad es que me pareció interesante, digamos, cómo cada religión considera el sufrimiento de una distinta forma, digamos. Había una religión que lo consideraba como que era el karma de las acciones de la persona. Mientras que, y digamos como que la reencarnación podría ser como que de una forma buena o mala según la acción que tuviera el ser humano, ¿verdad? Eso es mi opinión, Nick. Ok, gracias, Londi. Y por último, escuchemos a Pablo Andrés. ¿Qué nos dice Pablo Andrés? Pues a mí básicamente lo que me llamó la atención y en lo que yo creo cómo es esa parte de donde dice de que como que Dios no puede intervenir en el bien o el mal porque tenemos el libre albedrío, ¿verdad? Ajá. Entonces, en base a eso, hay personas que hacen el bien y hay personas que hacen el mal. Entonces, eso fue básicamente lo que me llamó más la atención. Ok, gracias, Pablo. Bien, entonces, estamos hablando acerca del mal y del sufrimiento humano. Entonces, volvemos otra vez a lo que les mencionaba al inicio de la clase en cuanto a que muchas de las personas hacen la interrogante: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay ciertas situaciones en las cuales hay niños involucrados? Y todo esto lleva hacia un punto, como les decía, a interrogar, a hacerse la interrogante y normalmente a culpar a Dios. Decir, bueno, si todo esto sucede es porque Dios tiene la culpa. Si Dios creó todo, también creó el mal. Si Dios es quien tiene que ver el universo, ¿por qué permite entonces que exista el mal y el sufrimiento? Ese aspecto o ese interrogante que el ser humano ha tenido respecto al mal y el sufrimiento ha llegado al punto en considerar entonces y decir, bien, si existe el mal y el sufrimiento y Dios, que se considera que es todopoderoso y todo lo puede, entonces pues habría que pensar si en realidad existe Dios. Porque si existe un mal y existe un sufrimiento, ¿dónde está ese Dios todopoderoso que no absorbe el mal para que la humanidad no sufra? Entonces, es ahí donde el hombre se hace la interrogante: ¿de dónde entonces surge el mal y el sufrimiento del ser humano? ¿De dónde consideran ustedes que surge el mal y el sufrimiento? ¿De dónde creen ustedes que proviene? ¿Proviene de Dios? ¿No proviene de Dios? ¿Proviene de alguien más? ¿De dónde creen ustedes que pueda venir el sufrimiento y el mal del ser humano? Julio, ¿tendrá usted alguna idea de dónde podrá venir el mal y el sufrimiento del ser humano? Pues a largos rasgos considero que es una consecuencia de lo que nosotros al final hacemos. Es decir, que las acciones que nosotros cometemos en algún momento, o sea, Dios no estipula eso va de que así sea, pero o sea, en mi punto de vista yo digo, bueno, si yo hago cosas mal,
eso me genera a mí, y no porque Dios lo diga, simple y sencillamente porque yo hice algo malo, ahí viene la contraparte, que es el efecto de lo malo que yo hice. Entonces considero que nace de las acciones que uno hace. Ok, muy bien, gracias Julio. Muy interesante su punto de vista de dónde se genera el mal. Rocío por acá dice, es por culpa del ser humano como tal. De ahí Chaim dice, existe el libre albedrío, ¿ok? Vamos, entonces prácticamente con estas, con lo que nos escriben aquí por mensajito, más lo que Julio nos dice, pues entonces se tiene una idea que el mal surge del ser humano, ¿verdad? De ahí nace el mal. Entonces, la pregunta es, si se considera que surge del ser humano, ¿por qué se culpa a Dios? Porque normalmente el mal y todo, la mayoría culpa a Dios. Ok, dice Edwin, porque Dios creó al ser humano. María de los Ángeles. Buenas noches, Lick. Buenas noches, María. Yo tenía otra duda. Yo también he oído que cuando a alguien le preguntan este tipo de preguntas, dice, es que fue Satanás. Él le tiene el mal. Entonces, pero no sé, ¿verdad? También comparto el punto de vista de Julio, que es uno quien provoca el mal, pero siempre he escuchado este tipo de respuestas también. No sé por qué se debe. Como dicen, es que existe el bien y existe el mal. Ok, muy bien, gracias María de los Ángeles. Sí, en efecto, si nosotros vamos al aspecto de las escrituras, nosotros vamos a encontrar que existe, nosotros como seres humanos lo vemos de esta forma, como el bien y el mal. ¿Por qué razón? Porque encontramos nosotros el bien en las acciones que Dios promueve para el ser humano y encontramos el mal en donde las escrituras también son bastante claras, en donde dice que toda la maldad que se produce en la humanidad provienen de Satanás. Entonces, hay una maldad, sí, existe esa maldad en el ser humano, pero lo que nosotros necesitamos saber es cómo surge esa maldad. ¿Lo crea Dios o no lo crea Dios? Ese es el punto en el cual surge la interrogante, porque si lo crea Dios, ¿por qué Dios lo crea entonces para la humanidad? Y si no lo crea Dios, y si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede quitar la maldad? Entonces, necesitamos encontrar el punto de partida de dónde surge la maldad para ir conociendo entonces por qué existe la maldad en la humanidad. Por acá Rocío nos levanta la mano. ¿O Rocío? Ok, muy bien, gracias Rocío. Rocío toca también parte de lo que encontramos nosotros en las escrituras acerca de dónde surge el mal. También, como ella decía, en la narrativa del libro de Job se presenta el hecho de algunas situaciones que Job padece, pero porque Dios permite que sucedan. Entonces, eso nos da otra perspectiva a nosotros que vamos a verlo más adelante también, el que en realidad, pues Dios también permite el mal para la humanidad, pero lo vamos a ver en un contexto, cuál es la razón por la cual Dios permite que exista cierta maldad o la maldad en la humanidad. Pero para iniciar, veamos entonces, por ejemplo, cómo es que surgen en el mal. Norman Geisler dice, el mal es como una herida en el brazo.
o como los agujeros en una prenda apolillada. Su existencia depende de la existencia de otra cosa. No puede tener existencia propia. Entonces, la maldad como tal no tiene una existencia propia. Es como las tinieblas. ¿Por qué existen las tinieblas o por qué existe la oscuridad? Porque no hay luz. Y por lo tanto, al no haber luz, pues se da lo que es la oscuridad. En cuanto a la maldad, es exactamente lo mismo. No hay una maldad como tal, un ente como tal viviente de la maldad, sino que la maldad se produce porque no existe lo bueno. En este caso, ¿por qué entonces aparece la maldad? Aparece la maldad porque hay una carencia de la bondad, de lo bueno. Por esa razón es que entonces aparece lo que se conoce como la maldad. La maldad surge desde las escrituras. Nosotros lo encontramos, por ejemplo, al inicio del libro de Génesis, cuando se habla acerca de la creación del ser humano. Ya Rocío lo mencionaba hace un momento también, en donde Dios crea a la humanidad, crea a Adán y a Eva y los crea bajo una naturaleza sin pecado. Esa es la naturaleza por la cual Dios creó al ser humano, a Adán y a Eva. Pero los que han leído el relato del libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan y desobedecen a Dios, prácticamente allí surge la maldad. Ahora, surge la maldad ¿por qué razón? No porque fue creada por Dios, sino que vamos a lo que nos dice acá el efecto de la maldad. Surge la maldad porque se deja de hacer lo bueno. El ser humano deja de hacer lo bueno que Dios le había dicho que hiciera. Y por lo tanto, al desobedecer, entonces surge lo que es la maldad. Dentro de la maldad encontramos dos aspectos. Uno que se conoce como la maldad moral y la otra que se conoce como la maldad natural. Entonces veamos qué es la maldad moral. La maldad moral es producto de las acciones de los seres libres y moralmente responsables. Algunos ejemplos del mal moral son los crímenes, las guerras, las injusticias sociales, las violaciones y todo lo que atente contra el semejante. Esto es a lo que se conoce entonces como la moral, la maldad moral. Entonces, aquí dice que son prácticamente el producto de las acciones de los seres libres. ¿A qué se está refiriendo cuando se habla a los seres libres? A la humanidad como tal. ¿Por qué razón? Porque ahí entra otro aspecto de lo que sus compañeros mencionaban hace un momento y es acerca del libre albedrío. ¿Por qué creen ustedes que el ser humano tiene libre albedrío? ¿Por qué creen ustedes que Dios le dio al ser humano libre albedrío? Samuel, ¿por qué cree usted que Dios le dio libre albedrío al ser humano? En lo que Samuel nos contesta por acá, Ashley nos dice para que nosotros, perdón, se me corrió el mensaje, dice para que nosotros podamos conocer el bien, así como el mal y poder elegir entre esos dos caminos. Ok, gracias Ashley. Chaim dice para que tuviera la opción de poder tomar sus propias decisiones. Ok, Samuel. Creo que tomando un poco de las ideas que comentaron mis compañeras, pues yo creo que de toda la creación somos como que, pues somos lo mejor de la creación de Dios. Entonces, yo considero que es por lo mismo que como nosotros somos seres pensantes, seres razonables, Él nos da la libertad de poder elegir lo que nosotros queremos para nuestras vidas. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. Ok, muy bien, gracias Samuel. Por acá nos escribe también Londi, dice, ¿por qué? Porque, vamos a ver, perdón, permítame que se corre porque Él nos da el control de tomar las decisiones entre el bien y el mal.
Ashley, Pamela, no sé, porque hubiera podido para ser muy fácil llevarlo a todos empujados y entonces sería como obligarlo y la idea es que todos conociéramos y probáramos nuestra fe. Ok, gracias. Bien, todos coinciden entonces en que el libre albedrío fue dado al ser humano para que tomara sus propias decisiones. La pregunta es entonces, ¿creen que el libre albedrío en realidad es para que el ser humano tome sus propias decisiones o para que el ser humano tome la decisión de seguir o de amar o no amar a Dios? ¿Cuál creen ustedes que es la decisión realmente que el ser humano debe de tomar? ¿Por qué Dios le da libre albedrío al ser humano? Si el libre albedrío para el ser humano es para que el ser humano pueda tomar sus propias decisiones, por acá Rocío dice la segunda. Entonces, ¿cuáles son esas decisiones que debe tomar el ser humano? Porque la decisión que yo tomo, si me como una hamburguesa o me como un pan con algo, esa decisión pues es una decisión en parte intrascendente, pero hay una decisión que debe trascender en el ser humano, en la cual el ser humano debe tomar una decisión. A raíz de eso es de que entonces el libre albedrío para el ser humano es en tomar la decisión de amar o no amar a Dios. Y alguien podría decir, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios creó al ser humano de esa forma y no lo creó sin libre albedrío? Porque si él hubiese creado sin libre albedrío, pues simplemente el ser humano no sería un ser pensante como tal para tomar esa decisión, sino que prácticamente sería como un robot de Dios, en el que el ser humano simplemente seguiría a ciegas a Dios. El punto es que si eso hubiese sucedido, entonces iría en contra del principio del amor de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que el ser humano lo ame por decisión del ser humano, no porque Dios ha obligado al ser humano a que lo ame. O imagínense en el ámbito del ser humano, ¿a quién de nosotros le gustaría que lo amaran porque lo están obligando a que lo amen? A nadie. Pero cuando alguien ama por decisión propia, es algo completamente diferente. Entonces, desde la perspectiva de Dios, el libre albedrío fue dado al ser humano para que tomara la decisión de seguir a Dios o no seguirlo a él. Ahora, el otro cuestionamiento lo otro que se puede pensar es, ¿y Dios sabía que el ser humano le iba a fallar? Sí sabía que le iba a fallar. Pero él tomó la decisión de darle el libre albedrío, dándole prácticamente la confianza al ser humano de que él tomara la mejor decisión. Lamentablemente, como nos lo dice las escrituras en Génesis, pues el ser humano tomó la decisión equivocada. Entonces, dentro de ese mal moral, nosotros encontramos entonces el hecho de que nosotros podemos tomar las decisiones o decisiones que en realidad puedan afectar en todo el caminar del ser humano. Dentro de estos también encontramos el mal natural. Es un aspecto de la naturaleza la cual parece en ocasiones estar en contra del ser humano. Dentro del mal natural se encuentran huracanes, fenómenos, terremotos y todo lo que nosotros podamos saber acerca de lo que sucede en la naturaleza. Ahora, ¿por qué existe un mal natural? Porque la naturaleza también está en algunos aspectos en los que nosotros vemos como que estuviera en contra del ser humano en todas las situaciones que suceden. El punto es que cuando el ser humano peca contra Dios y el ser humano se aparta de Dios, si ustedes leen más adelante en el libro de Génesis, encontrarán que Dios maldice algunos aspectos de la humanidad. Y dentro de esa maldición también entra la maldición que recae sobre la naturaleza. Por esa razón, la naturaleza al momento de que el ser humano sea restituido, según las escrituras, la misma naturaleza también va a poder ser restituido de ese mal. Entonces, estos dos males son los que nosotros encontramos, el mal moral y el mal natural.
El origen de la maldad, entonces, como les decía, Génesis 1:31 nos habla acerca de esa existencia de la maldad. En las escrituras se enseñan que el descenso comenzó cuando Adán y Eva se aprovecharon del libre albedrío que Dios le había dado y le desobedecieron. Grace les dice que el amor forzado es una violación y Dios no es violador divino. No hará nada que coaccione las decisiones de los hombres, una elección libre, sin embargo, deja abierta la posibilidad de una elección errónea. Esto Dios lo conocía. Al momento de darle el libre albedrío al ser humano, conocía que en algún momento podía equivocarse el ser humano y es pues prácticamente lo que sucedió. Entonces, ¿existe un libre albedrío para la humanidad? Sí. ¿Por qué razón? Porque Dios lo permitió de esa forma para que pudiésemos elegirlo a Él de una forma libre. Los males naturales, como los terremotos, los tornados y las inundaciones, radican en el mal uso que le damos a nuestro libre albedrío. No podemos olvidar que vivimos en un mundo caído. Estamos sujetos a desastres de la naturaleza que no habrían ocurrido si el hombre no se hubiera rebelado contra Dios desde un principio. Parte también del mal natural que nosotros encontramos es prácticamente, como les acabo de leer, es consecuencia de la misma forma en cómo el ser humano no ha sabido tener una buena administración de todos los recursos que nosotros encontramos en la naturaleza. Por esta razón es de que a raíz de muchas de las cosas que el ser humano ha hecho en la naturaleza, pues en consecuencia nosotros tenemos algunas situaciones naturales que también afectan a la misma humanidad. Entonces, este es el origen, como hablábamos, de el mal. El propósito de Dios al permitir la maldad. ¿Existe un propósito de Dios en cuanto a que exista una maldad como tal? Sí, hay un propósito en la cual Dios expresa y es lo que vamos a ver a continuación. La pregunta que surge en la mente de aquel que sufre eso, ¿por qué? Ese normalmente siempre va a ser la interrogante del ser humano cuando sucede o está pasando una situación que en realidad sea una situación dolorosa, una situación de sufrimiento. Es ¿por qué? Normalmente siempre dicen, ¿por qué me tuvo que pasar a mí? Esa es la interrogante que siempre se hace de el por qué suceden las cosas y por qué el hombre se pregunta. Hay una diferencia en lo que sabemos acerca del propósito del mal y el propósito que Dios tiene con él. No podemos asumir que no hay un buen propósito para algo solo porque no sepamos cuál puede ser. En este aspecto, nosotros, al momento de hacernos la interrogante, ¿por qué? Es el hecho de que el ser humano no comprende la situación, por qué están sucediendo estas situaciones. Eso no quiere decir que porque nosotros no entendamos lo que está sucediendo en nuestra vida o lo que está sucediendo con alguien, a un ser querido, esto no quiere decir que Dios no tenga el control y no sepa el por qué están sucediendo estas cosas. Recordemos lo que la filosofía nos dice de que una mente finita no puede dar acerca de una mente infinita. En este caso, el hecho que nosotros no podamos comprender lo que está sucediendo o por qué está sucediendo no quiere decir que Dios no tenga el control de esa situación y que Dios no sepa lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. El padecimiento, la lucha contra el mal y la injusticia pueden ser medios para forjar nuestro carácter, enseñarnos a ser valientes y mostrar amor al prójimo. Por otra parte, pueden resultar en amargura y autoconmiseración. Todo depende de la actitud de cada uno. En realidad, todo lo que va sucediendo va ayudando a formarnos y a forjarnos como personas, como individuos. Cada uno de los aspectos que van sucediendo en la vida de cada uno de nosotros ayudan al crecimiento personal. Normalmente en su momento, cuando alguien está pasando una situación difícil, normalmente no logra entenderlo, pero a futuro logra entender realmente que lo que le sucedió le ayudó en su formación como persona, en su formación, en su carácter, en su formación como individuo. Todo esto, como les decía, va en control de lo que Dios tiene para la humanidad. Por lo tanto,
esto ayuda a cada uno de nosotros, pero también va a depender mucho de la decisión que cada uno de nosotros tenga. ¿En qué sentido? Porque quien considere el hecho de pasar algo terrible y tomarlo de una mala manera, pues va a caer en un aspecto de desesperanza, en un aspecto incluso de depresión y de amargura. ¿Por qué razón? Porque no va a tener el hecho de la actitud para salir de esa situación que pueda estar pasando. Pero lo que nosotros debemos de entender en toda esta situación es de que Dios siempre tiene el control de todo lo que sucede alrededor de cada uno de nosotros. Entonces, esto es el propósito que existe de parte de Dios. Sí, hay un propósito en el cual Dios espera en algún momento que pase alguna situación para que podamos entender en realidad por qué estaba sucediendo. Me recuerdo que Rocío tocó el punto de Job, en el cual Dios permite que suceda y que prácticamente la vida de él sea tentada y tocada por Satanás. Si alguien ha leído el relato de Job, conocerá que Job, cuando Dios permite que llegue la maldad a la vida de Job, prácticamente Job pierde todo lo que tiene, hasta el punto en el que él maldice el día que en el que él nace, porque él se queda sin nada. Pero cuando él logra entender cuál era el propósito que Dios tenía en su vida, entonces llega a reconocer que en realidad pues no conocía a Dios, simplemente lo había escuchado. Y Dios retribuye todo aquello que había perdido. Pero el punto de Job no es que Dios vaya a retribuir todo lo que Job perdió, sino que el punto es que Job llegó a entender y a conocer realmente a Dios, a quien en algún momento Job pensó, consideró que lo conocía, pero en realidad no era de esa forma. ¿No sería mejor si Dios termina con la maldad de una vez? Definitivamente, si nosotros le preguntamos a las personas con respecto a la maldad, la mayoría de las personas dirían, eso sería lo ideal, que Dios terminara prácticamente con toda la maldad y que desapareciera la maldad y que la humanidad pudiese vivir tranquila. De hecho, hay un estudio que hicieron después de los atentados del 9/11 en Estados Unidos, de las Torres Gemelas. Hicieron una pequeña encuesta a las personas a preguntarles que realmente si ellos estaban, qué pensaban ellos de toda esta situación que había pasado. Y muchos de ellos dentro de las encuestas decían que de alguna forma ellos esperaban o tenían la esperanza de que Dios eliminara todo ese tipo de maldad en la humanidad. Pero ¿qué pasa si Dios elimina toda la maldad que existe en la humanidad? Es algún aspecto en el cual nosotros también debemos de pensar un poquito qué sucedería si Dios quita la maldad en la humanidad. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si Dios quita toda la maldad de la humanidad? Rocío. Ok, gracias, Rocío. Por acá, permítanme un momento, tengo Ana Rebeca. ¿Qué creería usted que pasaría si Dios elimina toda la maldad de la humanidad? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo creo que tal vez, como bien lo decía mi compañera, nos quitaría como ese libre albedrío, porque seríamos como unos robots, porque si ya no hay maldad, si se quita la maldad en el mundo, pues eso me da a entender que ya nosotros no tendríamos maldad en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces seríamos más como seres
pues robots, ¿verdad? Que ya no tomaríamos nosotros como control de nuestras decisiones, sino solo seguiríamos las reglas. Ok, gracias, Ana Rebeca. Entonces, déjenme entender un poquito. Entonces, el planteamiento de ustedes es que si Dios quita la maldad de la humanidad, nosotros perdemos nuestro libre albedrío. En realidad, no. Natalie. Yo considero que no, yo considero que si quitara la humanidad, o sea, si quitara la maldad de la humanidad, todo sería diferente, no habría tantas cosas malas, valga la redundancia, sino que todo sería bien y en un futuro, como todos los creyentes, pues eso es lo que decíamos al final. Ok, gracias, Natalie. Ahora, entonces les pregunto, para ustedes, ¿qué es maldad? ¿Qué es maldad? Maldad viene de mal, de malo. ¿Qué es lo malo? ¿Qué es maldad? Porque podríamos considerar, por ejemplo, el caso de Hitler y la muerte de tantos judíos y decir, él era un hombre malo, hizo una maldad. Rocío dice la naturaleza del hombre, ¿ok? Esa es parte de la maldad que existe en la humanidad, de una maldad, hay un mal que el hombre tiene. Entonces, veamos ese punto. Hay una maldad en el hombre. Por acá me escriben, nos dice Edwin, lo que lastima a otro ser humano, ¿ok? Lo que lastima a otro ser humano. Muy bien. Entonces, la maldad, cuando hablamos de maldad, no solamente estamos hablando entonces de que alguien mató a una persona, o que alguien mató a muchas personas, o que alguien violó a una persona, o que alguien hizo alguna situación terrible en el cual nosotros decimos qué maldad. Pero ¿qué sucede de una persona que miente? Tal vez no asesina a alguien porque mintió, pero ¿es maldad? ¿Qué sucede con una persona, por ejemplo, que adultera? ¿Es maldad? Es una maldad. Entonces, ¿qué sucedería si Dios quita la maldad de la humanidad? La pregunta es, de los que estamos aquí, si Dios quitara la maldad de la humanidad para las 12 de la noche, ¿cuántos quedaríamos conectados? Y dentro de eso me incluyo yo ahí, ¿verdad? ¿Quiénes quedaríamos? Hay una razón por la cual Dios aún no quita la maldad de la humanidad. Porque si Él quita la maldad de la humanidad, creo que quedaría un porcentaje tan bajo de la humanidad viviendo. Porque en realidad, como decía Rocío, todos tenemos maldad en nosotros. Lo que se conoce como el pecado original del ser humano. Cuando Adán y Eva pecan, prácticamente ese pecado que ellos cometieron es un pecado que va para toda la humanidad. La naturaleza del ser humano, ok, Rocío dice, pero ahí es donde viene la misericordia de Dios. Sí, definitivamente, y eso lo encontramos en todo el relato de las Escrituras. ¿En qué sentido? Voy a tratar de explicarles el aspecto de la maldad en la humanidad. Cuando el hombre fue creado en Adán y Eva, los crearon con una naturaleza sin pecado, sin maldad. Donde no existe pecado, donde no hay pecado, no hay maldad. Cuando ellos pecan, recuerden ustedes que Dios los saca del huerto y prácticamente el ser humano vive en pecado. Cuando Adán y Eva empiezan a reproducirse, la humanidad que empieza a surgir de Adán y Eva, después de la caída, empieza a surgir una humanidad con pecado. Ese pecado viene de generación en generación de todos los que vienen de Adán y Eva, o sea, prácticamente toda la humanidad. Allí es donde entra la misericordia de Dios, como decía Rocío, y entra lo que se conoce el sacrificio y la resurrección de Cristo.
¿Qué es lo que hace la resurrección y la muerte de Cristo? Darle una nueva naturaleza a la humanidad. Si ustedes leen las escrituras en los evangelios que nos narran prácticamente la vida y obra de Cristo, ustedes encontrarán que Jesús no pecó. A pesar de que tuvo tentaciones, a pesar que hubieron situaciones en su naturaleza humana, Jesús nunca pecó. Esa naturaleza que no contiene pecado de Jesucristo es la naturaleza que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros tengamos. Por esa razón, cuando Él muere y resucita, Él anteriormente dice que Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. ¿Por qué razón? Porque aquel que ve a Jesucristo realmente como Señor y Salvador de su vida, le da una nueva naturaleza sin pecado. Eso no quiere decir entonces que aquel que ha recibido a Cristo como Señor ya no peque, sigue pecando, pero es muy diferente una vida pecaminosa a una vida que tenga pecado. Una vida pecaminosa es alguien que constantemente peca y alguien que tiene algún pecado es porque nuestra naturaleza aún nosotros pecamos. Entonces, hay una maldad en nosotros de todos los seres humanos. Entonces, si Dios quita la maldad en la humanidad, prácticamente mucha de la humanidad desaparecería. Por esa razón es de que aún Dios no quita la maldad en el ser humano. No cabe duda que Dios podría liquidar la maldad en un instante, pero esta opción tendría implicaciones definitivas y funestas para todos nosotros. Como puntualizó Paul Little, si Dios acabara hoy mismo con la maldad, lo haría de manera concluyente. Su acción tendría que incluir nuestras mentiras e impurezas, nuestra falta de amor, nuestra incapacidad de hacer el bien. Ese es el punto en el cual se centra por qué Dios no quita la maldad de la humanidad. Porque el ser humano no tiene la capacidad de hacer el bien. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Hay una naturaleza pecaminosa en el ser humano que no permite que haga el bien. Claro, cuando hablamos de todo eso es porque existe, como les digo, esa pecaminosidad en cada uno de nosotros. Supongamos que Dios decretara que a partir de medianoche, como les decía, acabaría con la maldad en el universo. ¿Quién de nosotros quedaría después de medianoche? ¿Quién lo haría? En realidad, todos fallamos en algún momento o todos realizamos algún tipo de maldad. Como les digo, normalmente cuando hablamos de maldad, de un asesinato, de alguna violación o de algo grande, uno dice, eso es una maldad, pero realmente hay cosas pequeñas que también es un mal en cada uno de nosotros. Dentro de eso, entonces está la confianza en Dios en un mundo de sufrimiento. Los seres humanos a veces nos preguntamos por qué Dios permite que pasemos por algunas circunstancias tan dolorosas, pero solo porque tengamos dificultades para imaginar qué razones pueden llevar a Dios a obrar de dicho modo, no significa que no tenga sus razones. Como les decía hace un momento, Dios conoce y sabe por qué algunos suceden algunas situaciones más difíciles que otras, pero en realidad, si nosotros tenemos la confianza en Dios y creemos que realmente Dios es quien gobierna la vida de cada uno de nosotros, Dios conoce el motivo por el cual suceden estas razones y Él es el único que sabe en realidad por qué sucede esto. De ahí nos dice acá que a veces el bien que Dios produce a partir de nuestro sufrimiento implica acercarnos más a Él. Normalmente, cuando hablamos de sufrimiento que el ser humano pasa, normalmente Dios utiliza el sufrimiento para acercarnos a Él. Alguien podría decir, bueno, entonces, ese no es un Dios amoroso, sino es un Dios que utiliza algo malo para acercarnos a Él, pero en realidad, si nosotros analizamos el hecho del sufrimiento y del mal que padece el ser humano, que Dios utiliza para acercarnos a Él, es porque realmente Él conoce que todo esto nos va a ayudar para ello. Por acá,
les coloqué una pequeña anécdota de una persona. Esta persona se llama Johnny Tada. Dice que se quebró la espina dorsal en un accidente de natación y quedó cuadraplégico. Dice que su tragedia le acercó mucho más a Dios. Incluso se le cita diciendo que preferiría estar en una silla de ruedas con Dios antes que caminar sin Él. Entonces, hay situaciones en la vida del ser humano en las cuales son situaciones difíciles que en su momento, como les decía, muchas veces en su momento no se logran entender, pero Dios tiene un control y un propósito en todas estas situaciones que pasan. Acá les dejo, les pongo o les coloco también un texto donde dice, acuérdense, Señor, de tu ternura y gran amor que siempre me has mostrado. Olvida los pecados y transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Definitivamente, si nosotros analizamos todas las acciones de Dios para con el ser humano, encontramos que en realidad, pues ahí Dios es bueno para toda la humanidad. Por ahí, algunos de sus compañeros mencionaba al principio que el ser humano era prácticamente la creación máxima de Dios. Definitivamente, por esa razón es de que Dios tiene misericordia del ser humano, a diferencia de la cosmovisión deísta. Si ustedes se recordarán un poquito en Cosmovisión 1, la cosmovisión deísta menciona acerca de que sí existe un Dios, que hay un Dios que formó el universo, pero ese Dios abandona el universo, pero también abandona al ser humano. En este sentido, el deísmo considera que Dios prácticamente es un Dios impersonal. Es un Dios que no tiene nada que ver con la humanidad, es un Dios que pues no le importa si el ser humano sufre o no sufre, si el ser humano pasa o no pasa. Al Dios desde el aspecto del deísmo es un Dios pues simplemente no tiene ninguna injerencia en la humanidad. Cuando hablamos entonces de Dios desde el aspecto teísta, encontramos que en realidad el Dios del teísmo sí es un Dios particular, es un Dios que realmente quiere una relación personal con cada uno, es un Dios relacional. Y por eso es de que nosotros encontramos en las escrituras que todo lo que Dios hace, realmente lo hace para el bienestar de la humanidad. Hay beneficios que se tienen con Dios en cuanto a los principios que Él establece definitivamente, pero también hay ciertas normas que se deben de cumplir. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de ese Dios deísta que considera que Dios se ha alejado de la humanidad, en realidad Dios siempre ha buscado tener una relación con cada uno de los seres humanos. Entonces, desde estas perspectivas, nosotros encontramos y tenemos acerca de lo que es el mal y el sufrimiento que sucede en la humanidad. Así que les pregunto si ustedes tienen alguna duda, algún comentario hasta el momento. ¿Todo bien? Ok, permítame, por aquí creo que tengo una. Todo bien, Lick. Gracias, Claro. Ashley. Gracias, María. Ok, dice que estamos bien. Ok, permítanme, voy a subirles una. Vamos a ver acá. Permítanme un momento. Gracias, Catherine. Permítanme un momento, fíjense que no sé qué pasó acá, se me trabó un poquito el internet. ¿Ustedes me logran escuchar? Sí, ok, gracias, Julio. Permítanme un momento.
Ok. Fíjense que tenía un pequeño cuestionario acá, pero no lo encuentro, no sé qué se hizo. Permítame un momento, vamos a ver. No está. Ok, se los voy a subir entonces más adelante, incluso para que ustedes lo puedan ver porque no me aparece por acá. Bien, solo quiero, antes de finalizar, quisiera pasar un listado con ustedes porque fíjense que quiero que veamos que todos estemos en mi USPG. Les preguntaba al inicio si habían podido revisar sus notas en USPG, que ya están allí. Permítame, voy a entrar a USPG para que podamos pasar un listado, y si alguien no está allí, por favor que indicarme para que no tengamos ningún problema más adelante. Ok, vamos a ver, Diego Antonio. Diego Antonio. Presente. Gracias. Julio Ángel Aguilar. Permítame un momento por acá. No sé. Hasta el momento, ¿cuántos deben de llevar de zona? Únicamente solo tienen un trabajo. El día de hoy, si no estoy mal, está para subir el siguiente trabajo. Entonces, por el momento tendrían que tener el parcial de 20 puntos y 5 puntos de una tarea. Entonces, para hacer la sumatoria de 25 puntos, eso es lo que deberían de tener ahorita. Solo una pregunta. En mi Sí, USPG no tengo la nota del parcial. Me aparece como 0. Cristian Daniel, fíjese, Cristian, que ahorita no sé cómo usted subió miren, los que no subieron lo que les pide la universidad para el pago, no tienen aún nota, tienen que subirlo para que se les pueda colocar la nota. No sé si usted subió su pase, Cristian. Sí, yo lo subí. Sí, Cristian, permítame, voy a revisar. Fíjese que no, vamos a ver, Cristian Daniel. No subí mi solvencia, ingeniero, perdón. No lo subió, entonces sí, por esa razón no le aparece. Ahorita sí les voy a, claro que sí, lo puede subir, Cristian. Les voy a pedir de favor, fíjense que hemos tenido algunos problemas, por ejemplo, que no suben la solvencia, no se les sube la nota y lo dejan así. Ya cuando ya va a ser ya estamos para los exámenes finales, escriben, mire, fíjese que no me aparece mi nota del parcial 1. Y a veces se vuelve problema porque a veces se pregunta para ver si se puede poner la nota. Algunas veces nos han dicho que ya no se puede poner la nota porque ya pasó prácticamente todo el semestre, ¿verdad? Entonces yo les pido de favor que puedan verificar y que si no han subido su pase o la boleta de pago, que por favor lo puedan hacer para que pueda subirse la nota en mi USPG. Entonces, con esto seguimos pasando la lista. Julio Ángel, creo que no estaba. Luis Antonio Aguilar. Luis Antonio tampoco está. Mariana Arriola Pineda. Tampoco estamos. Carlos Eduardo Batres. Carlos. No. Jan Michael Beck, sí, por ahí lo... Ok, gracias, Jan.
Karen Sabrina. Presente, solo que me llamo Keren. Ah, sí, perdón, es Karen, no Karen. Sí, cierto, gracias. Natalie, Harriet. Presente. Por ahí estaba también. Gracias, Natalie. Jonathan Alexander. Ok, no. Edgar Manuel. Presente, Eric. Gracias. Axel Benjamín. No está Axel. Ricardo Ismael. Ricardo tampoco está. Luis Alberto. Edwin Jafet. Edwin, yo creo que usted me subió la solvencia el día de hoy, ¿verdad? No sé si está conectado todavía, Edwin. Sí, yo le subí la solvencia hasta hoy porque me la mandaron. Ah, vaya, no tenga pena. Entonces, en el transcurso de la semana puede